Hola, hola amigos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien, ¿ya? Vamos a ver aquí, a ver si tengo conectado a Carlos Carrión, a Henry Espinosa y a Martín B. Ya les mando un saludito a todos ellos. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que en la parte de preguntas y respuestas me pueden hacer preguntas en la clase del día de hoy, ¿cierto? O si me quieren contar alguna historia, también lo pueden hacer, ya con respecto al tema que estamos hablando el día de hoy. Bueno, y hoy, queridos amigos, ¿cierto? Estamos revisando el tema 4 o vamos a revisar el tema 4, ¿ya? Que habla de seguridad vial. Hoy día lo que vamos a hablar es acerca de seguridad activa y pasiva. Ya nos vamos a centrar más en la seguridad pasiva hoy día, pero vamos a estar revisando estos temas, ¿ya? Es importante saber, ¿cierto? Y conocer la diferencia entre unos y otros, y la parte más importante de esta clase es que vamos a aprender a comprar un casco o a seleccionar un casco para poder utilizar, ¿ya? Eso es lo más importante desde mi punto de vista para esta clase. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Dice que en esta unidad aprenderemos. Elementos de seguridad activa y pasiva protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo, como pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y a su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos. ¿Ya? Esta clase derechamente habla de seguridad, ¿ya? Y como la seguridad es un punto flaco en el motociclismo, entre comillas, ¿cierto? Quiero decir que la moto de por sí, ¿cierto? Naturalmente no es segura, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos tomar acciones, conductas, ¿cierto? Iniciativas que puedan permitir que la conducción de la motocicleta sea lo más segura posible, ¿ya? A los que están conectados, por favor, mándenme algún guiño, algún mensajito ahí de saludo para saber que me están escuchando bien, ¿ya? Entonces, para empezar y volviendo, digamos, a la parte del inicio, yo hablé de seguridad activa y pasiva. La verdad que en esta clase lo que más vamos a ver es seguridad pasiva, ¿ya? Pero vamos a definir qué son estos dos conceptos. Cuando hablamos de seguridad activa, estamos hablando de todo lo que pueda contribuir, ¿cierto?, a evitar un accidente o, como lo nombra la normativa actual, ¿cierto?, a evitar un siniestro. Todo lo que evite o contribuya a evitar un siniestro se puede considerar como seguridad activa, ¿ya? Y cuando hablamos de seguridad pasiva, estamos hablando de todos aquellos elementos o conductas que puedan contribuir, ¿cierto?, a que en caso de un accidente tengamos las menos secuelas posibles. Por ejemplo, un ejemplo de seguridad activa: el sistema de ABS, ¿ya? El sistema de ABS está concebido para tratar de evitar las colisiones, para tratar de hacer que la moto, en este caso, frene en menor tiempo y en menor distancia. Cuando hablamos de eh, seguridad pasiva, ¿cierto? Estamos hablando de que la seguridad activa, entre comillas, falló, el accidente se produjo y además de ello, ¿cierto? Eh, ese accidente puede tener consecuencias, como por ejemplo un brazo roto, una cabeza rota, ¿cierto? O la muerte. ¿Qué busca la seguridad pasiva? En vez de que te quebres el brazo, que te lo raspes solamente, ¿ya? O en vez de que te lo raspes, que no te pase nada, dependiendo del tipo de accidente. La seguridad pasiva es, por ejemplo, el casco, la chaqueta, los zapatos, ¿cierto? Los guantes, etcétera, ¿ya? La deformidad programada en los vehículos, ¿ya? Y en la moto no se habla tanto de eso,
pero normalmente, por ejemplo, se ve mucho más en los vehículos que el vehículo se construye de una forma para que en caso de que exista un impacto, hayan partes que se deformen rápidamente y partes que no se deformen por nada del mundo, ¿ya? Y eso hace que algunos vehículos sean más seguros que otros, por ejemplo, ¿ya? Eso también es seguridad pasiva, ¿ya? ¿Cuándo actúa? Cuando la seguridad activa no fue suficiente, ¿cierto? Y el siniestro o accidente ocurrió igual, ocurrió de la misma forma, ¿ya? Ocurrió a pesar de que estaban estos sistemas como el ABS, como la dirección, como el sistema de estabilidad, como el sistema de tracción, etcétera, ¿ya? 4.1 dice, elementos de seguridad pasiva. Los motociclistas sin práctica, y en realidad todos los motociclistas, pero obviamente que los sin práctica están más propensos a esto, pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, en todo momento, usted deberá utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, casco, guantes, chaquetas, monos de seguridad, pantalones, etcétera, ¿ya? Utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, entonces, conducir siempre a la defensiva. Pero, ¿qué es conducir a la defensiva? Conducir a la defensiva es precisamente, ¿cierto? Es precisamente conducir sabiendo que los demás o yo me puedo equivocar. No conducir creyendo que todo va a ser perfecto, ¿ya? Creyendo que además de ello, la vía no va a estar en condiciones óptimas siempre, ¿ya? Puede ser que justo antes de que nosotros pasáramos por ahí, a un camión se le abrió su tanque de diésel, ¿cierto? O fue a cargar diésel a la bomba y se le olvidó ponerle la tapa, que pasa mucho, y en el camino por donde nosotros necesitamos transitar hay petróleo, ¿cierto? O combustible en la vía. El petróleo es muy resbaloso cuando cae el cemento, ya cuando cae en la calle. Y pasan muchos accidentes por derrames accidentales de petróleo, ¿ya? Entonces, debemos, ¿cierto? Debemos siempre estar preocupados de manejar a la defensiva, ¿ya? 3, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Tomar especial atención, esto no se debería ni decir, porque es algo que es tan obvio, ¿cierto? Como llevar los ojos abiertos cuando uno maneja. No saco nada con llevar los ojos abiertos si cuando están sucediendo cosas alrededor mío no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, muy importante, recuerden que lo que dije de la mirada en clases anteriores, ¿ya? Tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, entonces. Asegúrese siempre de ver y ser visto, ¿ya? En todo momento. Usted debe tener buen sistema de luces que permita iluminar lo suficiente para que usted pueda circular con seguridad, sin que esto significa que usted está alumbrando más de lo que se necesita y que usted está encandilando a los otros conductores, ¿ya? El consejo más sencillo es que mantengan el sistema de luces de fábrica de la motocicleta en buen estado. Con eso es suficiente para que usted pueda ver y ser visto, ¿ya? Todas las luces. Ahora, hay conductores, ¿cierto?, que cambian los sistemas de luces. Por ejemplo, cambian de un sistema análogo a un sistema, ¿cómo se llama esto? LED, ¿ya? O un sistema xenón. Muchas veces mejora la visibilidad de uno, pero empeora la visibilidad de los demás, porque uno mete mucha luz, ¿cierto?, a la vía, y claro, uno ve súper bien, pero los vehículos que vienen de frente les produce ceguera, ¿cierto? Les produce encandilamiento temporal o ceguera temporal, y esto puede producir un accidente para los demás e inclusive para mí, ¿ya? Así que mucho ojo, seamos conscientes con lo que hacemos.
En el punto 4.2, ¿cierto? Dice el casco. El casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro. Ya sabemos que siniestro es accidente, ¿cierto? Incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberían estar certificados, ¿ya? Es decir, ¿me puedo poner un casco de la construcción, por ejemplo, para andar en moto? No, porque no es un casco hecho para andar en moto, ¿ya? No tiene ni siquiera fijación en la mayoría de los casos. ¿Puedo, por ejemplo, ponerme un casco de béisbol para andar en moto? Obvio que no, ¿cierto? Obvio que no. Acá en Chile tenemos una muy buena cultura, ¿cierto? Eh, una muy buena cultura vial, ¿ya? Los chilenos en general respetamos las normas del tránsito y eso debemos cuidarlo, ¿ya? Debemos tratar de entender, ¿cierto? Que dentro de los países de la región somos uno de los que tienen mejor infraestructura y mejor cultura vial. Y eso debemos apreciarlo, debemos cuidarlo, ¿cierto? Aplicando nosotros, ¿cierto? Respetando nosotros las leyes del tránsito y también, ¿cierto? Culturizando a las personas que muchas veces no entienden por qué en un disco pare se para y en un disco sea el paso no es necesario parar, por ejemplo, ¿ya? Ejemplo, en el disco pare se para siempre, siempre. No se pregunta paro o no paro. En cambio, en el sea el paso está la posibilidad de ver más, por ende podría yo pasar a baja velocidad, ¿cierto? Sin parar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tratemos, ¿cierto?, de que nuestra cultura vial mejore, a pesar de que es buena comparado con, insisto, otros países de la región, nuestra cultura vial es bastante buena, ¿ya? No es que lo diga yo, lo dicen las personas que viven a otros lados y vienen para acá, ¿cierto? Se dan cuenta que, por ejemplo, aquí los semáforos nadie se los pasa en rojo. Hay otros países que, eh, obviamente hablando en términos generales, hay otros países en los que el semáforo esté rojo, esté verde, da lo mismo porque todos frenan o todos pasan, ¿cierto? Eh, indistintamente, ¿ya? En un país que yo visité hace un tiempo atrás, me decía que el rojo era pasar despacito, ya pasar mirando, ya no era parar. Entonces a mí me causa gracia entre comillas, ¿cierto? Entonces eso, cuidemos lo que tenemos acá, ya, y seamos los mejores conductores que podamos, ya. Otra cosa importante es que cuando estamos manejando, estamos compartiendo con mucha gente, probablemente cuando estamos manejando, estamos compartiendo con la mayor cantidad de personas que vamos a compartir en cualquier actividad, ¿ya? Por ende, hagamos que eso sea grato, ¿cierto? Respetando las normas del tránsito y contagiando al resto, ¿cierto? Con esta conducta, ¿ya? Entonces vamos a hablar del casco. Dice, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. ¿Qué hace el casco? Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en el caso de siniestro, inclusive a baja velocidad. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberían estar certificados. Ya lo habíamos leído, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el casco? El casco es un elemento que permite que en caso de un accidente mi cabeza reciba el menor daño posible. Y este daño en mi cabeza se puede producir incluso si estoy parado. Hay historias, ¿cierto?, que hablan de motociclistas que estando detenidos en un semáforo, se les va la moto para el lado, en motos grandes, ¿cierto? Se va la moto para el lado, lo arrastra y se pegan en la solera en la cabeza y hasta ahí llegó la historia del motociclista.
¿ya? Entonces, inclusive a baja velocidad es importante tener el casco puesto, ¿ya? Para ir a comprar el pan, para ir a darse una vuelta a la manzana, siempre con casco, ¿ya? Además de eso, los cascos que utilicemos tienen que estar, para empezar, bien elegidos, que más abajo vamos a hablar de eso, y estar certificados. Que alguna entidad internacional diga, yo puse este casco a prueba y le di la certificación porque el casco realmente protege la cabeza. Van a haber cascos que, aunque estén con la misma certificación, van a ser mejores o peores, ¿ya? Pero por lo menos que tenga certificación, que se haya sometido esa marca de casco a algún tipo de pruebas, ¿ya? Dice, los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. Esto aparece, ¿cierto?, en una etiqueta. En el caso del casco mío es una etiqueta más o menos de este porte, ya como de 10 centímetros cuadrados más o menos, ya, o una etiqueta de 10 por 10, ya. Eh, Ahí aparece, ¿cierto? En esa etiqueta, es una etiqueta como impresa en computador, por decirlo así, ¿ya? Aparece un código QR, aparece la marca del casco, ¿cierto? Normalmente aparece el emblema de la marca, aparece el modelo y el origen, dónde fue fabricado, ¿cierto? Y qué modelo específicamente es, aparece la talla y aparece a qué norma se acoge ese casco, ¿ya? Las normas más comunes son la DOT, la SNIL o la ESER, ¿ya? La ESER y la DOT son las que más he visto yo últimamente, ¿ya? Tipos de cascos. Independientemente que no es obligatorio el casco del tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Y cuál es el casco de tipo integral? El casco de tipo integral es el primero que estamos presentando acá. ¿Y qué diferencia tiene con los demás? Bueno, tiene varias diferencias. Para empezar, que me protege más, ¿cierto? Y segundo, que, por ejemplo, comparado con el modular, ¿ya? Que comúnmente se llama o le dicen abatible, ¿ya? Protege mucho más el mentón que el abatible, ¿ya? Para empezar, diferencias. Este está construido en una sola pieza, en cambio el abatible, el mentón es desmontable. Por lo tanto, en un impacto podría abrirse y dejar la cara al descubierto. Y lo que más puede pasar, o lo que pasa más comúnmente con este tipo de casco, es que el motociclista se acostumbra a andar con el casco abierto, ¿ya? Y en el momento del accidente no va a tener tiempo para cerrarse, ¿cierto? El protector facial y después caerse, ¿cierto? Sino que el accidente es así, en segundos, ¿ya? Por ende, cuando pasa esto, la cara queda al descubierto, ¿ya? Después tengo este otro casco que es también de los más utilizados en la calle, que es un casco de motocross. ¿Ya? Y como su nombre lo dice, es un casco para hacer deporte. No es para circular por la vía pública. ¿Qué problema tiene este casco? Primero que todo, ¿cierto? Es muy parecido al de acá, porque la parte de arriba y la parte de abajo están construidas de una sola pieza. Sin embargo, el casco de motocross carece del visor, de la mica, ¿cierto? Para poder ver. Esta mica en el casco integral se encuentra generosamente apoyada sobre el casco. Tiene mucho espacio de apoyo. En cambio, este casco no lo tiene. Pero este casco, profe, se usa con antiparra. Eso me van a decir ustedes probablemente, ¿cierto? ¿Y qué les voy a decir yo? Correcto. Este casco se usa con antiparra. Pero el antiparra en este caso tiene dos problemas, o por lo menos que yo reconozca en este momento. Tiene el problema de que la antiparra no está firmemente unida al casco, sino que simplemente va amarrada con un elástico,
¿cierto? Se apoya aquí en los lados un poco, pero no es una unión fija, no es una unión tan firme, por decirlo así, ¿ya? Y además de eso, la antiparra te queda por sobre la nariz, por lo tanto, la nariz queda descubierta. ¿Y por qué les hablo de la nariz? Porque cuando yo recién tuve moto de calle, ya, yo al principio empecé con una moto de tierra, ya, o para tierra, pero después yo cuando tuve moto de calle, adivinen qué hice. Empecé a usar el casco que tenía de motocross en la moto de calle. Y adivinen qué me pasó. Iba por camino a San Antonio, ¿cierto? Hay una parte que en el camino en que hay muchos bichos, no sé por qué, pero hay una parte que hay muchos bichos así volando, que los que han ido por ese camino para allá llegan con las chaquetas, ¿cierto? Llenas de bichos así reventados, las micas también llenas de bichos reventados, ¿ya? Entonces, ¿qué me pasó? Que se me metió un pololo por la nariz, ¿ya? Y gracias a Dios no tuve un accidente ni nada, pero sí pudo haber sido peor, ¿ya? Pudo haber pasado algo peor, ¿ya? En ese caso fue doloroso y chistoso. ¿Por qué doloroso? Porque imagínense que se les meta un pololo, que son esos bichos verdes, duros, grandes, ¿ya? Por la nariz y que le llegue casi acá al ojo por dentro de la nariz. Eso es lo primero que sentí, mucho dolor, ¿ya? Me estacioné, ¿cierto? Los ojos llenos de lágrimas y después de eso, ¿cierto? En ese momento no sabía lo que me pasaba, ¿cierto? Traté de sonarme y cuando me soné, saltó el pololo para afuera y cayó al piso. ¿Y por qué es chistoso? Porque el pololo empezó a mover las alas y se fue volando, ¿ya? Es decir, chocó con mi nariz, se metió en mi nariz, estuvo un rato guardado, salió, sobrevivió y pudo volar. Yo por lo menos lo encuentro chistoso, ¿ya? Pero pudo haber sido peor, pude haber perdido, por ejemplo, el control de la moto, ¿ya? Es por eso que es tan importante utilizar este tipo de mica cuando estamos andando en la vía pública y muy importante también que la mica esté cerrada, ¿ya? En otra ocasión iba andando en la moto y la verdad que no sé lo que fue, pero me impactó algo a la altura del hombro. Iba con chaqueta de moto y me dolió, pero no les explico cómo me dolió. Llegué a la casa y me quedó entre rojo y morado ahí esa parte del hombro, ¿ya? Imagínense ese mismo objeto que puede haber sido una piedra, puede haber sido, no sé, un pedazo de lata, no sé sinceramente qué habrá sido. Imagínense ese mismo objeto que me impactó en ese momento en la carretera en un hombro, me impacte en un ojo, ¿ya? Y yo voy sin mica. Claramente puedo tener, en ese momento yo iba circulando como a 120 kilómetros por hora, ¿ya? Claramente puedo tener un accidente, claramente puedo perder el control de la motocicleta, ¿ya? Como en otras ocasiones me han impactado cosas en la mica, ¿cierto? Impacta y salta para otro lado, pero la verdad es que ahí ni se siente. Claro, uno siente el ruido, se asusta un poco, pero nada más que eso. Por eso es tan importante usar este casco de tipo integral con su mica, ¿ya? Inclusive hay cascos muy parecidos a este, pero que traen, ¿cierto? Una visera, ¿ya? Traen esta estructura arriba como para el sol, ¿ya? Por último, esa opción, pero lo ideal, ¿cierto? Siempre va a ser un casco que me entregue estas características. Dice, tome el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso del casco, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. En esta imagen vemos un casco que aparenta ser bastante bonito. Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo solamente por la imagen que estoy viendo. No conozco ese casco, no tengo idea qué marca es, y nunca lo he visto, nunca lo he tenido, no sé si está certificado o no, etcétera, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es algo personal con el casco, ¿ya?
Pero si vemos este casco, lo que yo puedo apreciar a simple vista es que es un casco bastante bonito, bastante llamativo, ¿cierto? Aparenta como ser el casco de Iron Man, ¿ya? Pero, eh, ¿qué es lo que yo veo acá? Que, por ejemplo, esta parte de acá es como que fuera solamente una máscara, ¿ya? Y no fuera parte del casco, no estuviera esto unido sólidamente, ¿cierto? A la parte que cubre el mentón. Además de eso, me puedo dar cuenta que probablemente el rango de visión de este casco sea mucho menor que un casco normal y tradicional como los que yo les mostré anteriormente, en el que el rango de visión va a ser mucho más amplio porque su visor propiamente tal es mucho más grande. Gracias, Ernie Espinosa. Ya, gracias por el mensaje que mandaste. Es importante mencionar que el casco que utilice, este siempre debe ir bien ajustado y abrochado. En un accidente, las fuerzas que aparecen en un accidente son muchísimas, ¿ya? Desaceleración, etcétera, ¿ya? Son muchísimas. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto? Que el casco vaya ajustado y abrochado. Si no, vamos a terminar con el casco lejos de nuestra cabeza. Al momento, no, perdón. Así está bien. Al momento de seleccionar un casco es importante revisar que éste tenga mica o visera incorporada que proteja sus ojos, lo hablamos. Buena ventilación, ya que tenga entradas y salidas de aire, entre más mejor. Tamaño adecuado, ¿ya? Perdón, tamaño adecuado. De modo que no le quede, perdón, de modo que le quede bien ajustado, pero no le parezca desagradable, que no le lastime, incluso después de viajes largos. Para escoger una talla adecuada, siga las siguientes instrucciones. Primero que todo, número uno, dice, agarre las cintas de la hebilla con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. El casco, ¿cierto? Si yo lo pongo acá, va a tener dos correas, ¿cierto? Una más larga que la otra. Tomo esas dos correas y me trato de meter el casco. Debe parecer como que va a enterar muy apretado o como que es chico para mi cabeza. Debe parecer eso. Ahí me lo pongo, ¿cierto? Normalmente uno lo abre un poquito, suavemente, como con la elasticidad que puede dar el casco, ¿ya? Dos, cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado, ¿ya? Que no apriete demasiado. Tiene que apretar. El casco tiene que apretar, tiene que quedar ajustado, ¿ya? Pero que esto no sea demasiado. ¿Cómo sé que está demasiado apretado? Porque me va a producir dolor. Vamos a pasar de la presión de estar apretado a que me duela. Si me duele, ahí estamos mal, ¿ya? Dice que si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Una talla más, y si una talla más me queda muy suelta, significa que es posible que el modelo del casco, ¿cierto? No sea apto para la forma de mi cabeza. ¿Ya? También puede pasar. Es favorable, dice, que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que aquí estamos probando un casco nuevo. Estamos eligiendo un casco para comprar. Entonces, cuando me pongo el casco, la espuma, sobre todo la espuma de acá, debe apretarme los cachetes. ¿Ya? Yo quedo hablando así cuando empiezo a usar los cascos al principio. ¿Por qué? Porque el casco, aunque ustedes no se den cuenta, aunque ustedes no se den cuenta, el casco cuando ustedes van andando va luchando contra el viento y se va que quiere moverse para un lado y para el otro.
esa presión más la temperatura de mi cara, el sudor, la humedad, etcétera, hacen que las esponjas pierdan su consistencia, se pongan más flacas, entre comillas, ¿ya? Eso es bueno también. Es por eso que después que usamos un casco un año, ¿cierto? Lo encontramos tan cómodo y nos probamos otro casco y lo encontramos súper incómodo. Es porque el casco que ya llevamos usando un tiempo ya está amoldado a nuestra cabeza. Luego en el punto 3 dice que compruebe que no quede suelto. Me puse el casco, ¿cierto? Hasta aquí todo perfecto. Pero ¿cómo sé si ese casco me queda suelto o no de forma práctica, rápida y fácil? Lo más sencillo va a ser tomar este dedo, ¿cierto? Y tratar de introducirlo en esta zona, ¿ya? Entre mi cabeza y el casco. Si el dedo entra con facilidad, significa que probablemente ese casco es muy grande o ese modelo no le sirve a mi cabeza. Puedo probar aquí y puedo probar de la misma forma, pero por atrás en la zona de la nuca, ¿ya? Muy importante. Luego, en el punto 4 dice, verifique que el casco esté bien unido a la cabeza. ¿Cómo sé que el casco está bien unido a la cabeza? Dice, con las manos mueva el casco de forma alternada, es decir, haga esto. Y el casco debe moverme, ¿cierto? Todo el cuerito de la cabeza. Debe moverse junto con mi cabeza en realidad, ¿ya? Dice que el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas o un espacio. 5. Amarre la villa y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue, ¿ya? Obviamente la hebilla o la correa pasa por acá y llega a la hebilla y si yo me pongo algo aquí, ¿cierto? Muy apretado, empiezan a dar como arcadas, ¿ya? Entonces obviamente no puede quedar tan apretado. Pero aquí les tengo un punto bien importante. Existen dos tipos eh, de cierre o de hebillas para los cascos, ¿ya? Por lo menos lo más conocido. Uno es el de doble anilla y el otro es el micrométrico. El de doble anilla es como si fueran dos llaveros pegados, ¿cierto? Y se pasa la correa por un lado, después se abre la anilla y se pasa por la otra correa de tal forma que quede bloqueado. Ese tipo es el más seguro, es el que se utiliza en competición internacional. En el MotoGP ustedes van a ver ese tipo de hebilla. Sin embargo, existe una segunda hebilla en el mercado que se llama micrométrica. Esta hebilla micrométrica trae, ¿cierto?, una correa también, pero la unión entre las dos correas, derecha e izquierda, se produce por efecto de una punta que tiene dientes, ¿cierto? Y un alojamiento que va como comiéndose los dientes y dejándolos trancados, ¿ya? Uno lo mete así y suena trrr, y ahí quedó listo, ¿ya? Parecido al freno de mano de los autos, una cosa así. Ahora, ¿cuál compro? Eso va a depender. Si soy delivery, cómprese el micrométrico, porque el delivery se tiene que poner y sacar el casco 10, 20 o 100 veces en el día. Por ende, el de doble anilla probablemente le va a quitar mucho tiempo y va a terminar no abrochándose el casco. Y si usted anda y se sube la moto 2 veces al día, entonces cómprese el de doble anilla porque tiene un poco más de tiempo, ¿cierto? Para poder abrochar y desabrochar el casco. Y además de eso, eh, tiene mucha más seguridad, ¿ya? Y por último, dice que con las correas abrochadas y ajustadas, experimente que el casco no se salga. Agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacárselo, es decir, haga esto. Casco puesto, manos por atrás y trate de sacárselo hacia adelante. Si el casco con todo esto que usted hizo se sale hacia adelante, significa que probablemente ese casco no es para usted y debe buscar una de dos, o falló en la medida o la forma del casco no es apta para la forma de su cabeza y ese casco no se fija bien a usted. Hay miles de cascos distintos,
y solamente es cosa de buscar y ver cuál es el que más me acomoda. Perdón. Después tengo medidas de la cabeza, ¿ya? Esta imagen es muy decidora, ¿cierto? Sobre la cantidad de opciones que puedo encontrar en cascos. Tengo para cabezas desde 49 centímetros de diámetro hasta 66 centímetros de diámetro. Y tengo talla desde la triple XS hasta la triple XL, ¿ya? A veces nos vamos a encontrar el casco que a nosotros nos gusta en nuestra talla. Eso es muy común, ¿ya? Pero debe primar la seguridad por sobre la estética. Lamentablemente en la actualidad no es así, ¿ya? Es importante, dice, que el casco posea orificios de ventilación, ¿cierto? Y obviamente no utilizar cascos que estén en mal estado. Si un casco está en mal estado, no lo venda, ¿ya? Destrúyalo o déjelo para hacer una artesanía, algo así, una decoración, no sé. Pero si un casco está en mal estado, no lo venda, ¿ya? Si tuvo un porrazo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no va a proteger de la misma forma a la persona que sigue. Además de eso, dice que los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Además de eso, ¿cierto? Además del casco, también vamos a encontrar chaquetas con sistemas de airbag, monos, ya que son trajes resistentes al roce, ¿cierto? Eh, Debemos tener guantes, ya, guantes de material resistente al roce, zapatos resistentes al roce, ¿cierto? Ojalá zapatos de motociclista. Ya hay una gran diferencia entre un zapato de motociclista y uno que no es de motociclista. Si no tengo el dinero para poder comprarme unos zapatos de motociclista, que la verdad que la mayoría son bastante caros, por lo menos zapatos que cubran el tobillo y ojalá zapatos relativamente rígidos, ¿ya? Que aguanten un poco la flexión y que protejan el pie en caso de un accidente. Jamás andar en moto con zapatillas, ¿cierto? Sobre todo si son de estas zapatillas como bien livianas, como de gimnasia, como de para correr, etcétera, ¿ya? Acá dice que cuando circule a velocidades mayores a 80 kilómetros por hora debe usar ropa que cubra brazos y piernas. Pero yo les digo que ojalá, ¿cierto? Ocuparan siempre ropa que cubra brazos y piernas, siempre ropa de motociclista para andar en moto, ¿ya? Además, ustedes saben que ideal es que nunca lleven vidrios, o sea, perdón, lentes que sean de vidrio, ¿ya? Ojalá lentes que sean de algún tipo de plástico o polímero para poder evitar que los cristales en caso de accidente se vayan a su ojo, ¿ya? En el tema de las chaquetas, tenemos la protección de espalda, que es súper importante. Ya todas las chaquetas que compremos de moto, o al menos la gran mayoría, va a venir con una protección, pero es una protección muy soft, ya una protección eh, que se llama tipo 1. Ya, si quiero protegerme un poco más, existen para las chaquetas protecciones de tipo 2. ¿Cuál es mi consejo? Si usted quiere equiparse mejor, cuando vaya a comprar su chaqueta, cómprese al tiro la protección de tipo 2, pero cómpresela al tiro en el momento y asegúrese que esa protección tipo 2 sea para la chaqueta que usted está comprando. Entonces puedan funcionar perfectamente las dos cosas, ¿ya? ¿Se gasta un poquito más de plata? Claro que sí, pero se logra una protección mucho mayor. Ya hablamos del calzado y lo último que yo les quiero hablar es acerca de la visibilidad, ¿cierto? De los motociclistas. La visibilidad es una de las cosas que más va a contribuir en que no los choquen, en que no se les atraviesen, en que no tengan accidentes graves. Fíjense en la foto que estoy mostrando. Si ustedes se fijan, el casco este, el borde del casco arriba, eh, podríamos decir que se difumina, ¿cierto? Con el fondo, ¿ya? No se ve una gran diferencia entre este color y este color. Además de eso, el color de la moto y el color de los pantalones que son más oscuros se, eh,
mezcla con el color del fondo, se mezcla con el color del asfalto, ¿ya? Dependiendo de los ángulos en los que uno pueda mirar, ¿cierto? Esto, tener colores que no resalten en el ambiente, vamos a encontrar, ¿cierto? Que eh, usar este tipo de colores siempre va a propiciar tener más accidentes. Ojalá que su moto sea de colores vivos, de colores claros, de colores distintos, ¿cierto? Al blanco, al negro y al plomo, ¿ya? Ojalá. Claramente va a haber gente que le gusta las motos negras y también he tenido motos negras, ¿cierto? Pero no es bueno para la seguridad, ¿ya? Además, nuestro casco ojalá siempre de colores reflectantes o flúor, ya los colores más vivos que podamos encontrar. Las chaquetas, los colores más vivos que podamos encontrar, aunque en el tema de las chaquetas y los pantalones muchas veces a mí me pasa cuando voy a trabajar, yo uso una chaqueta oscura, pero me preocupé de que esa chaqueta oscura tuviera reflectantes, ¿cierto? Que hicieran que se destacara la silueta del motociclista, ¿cierto? En condiciones de poca luz, ¿cierto? Y en la noche sobre todo, ¿ya? Existen en la actualidad chaquetas que son negras completas, por ejemplo, pero que traen reflectantes de color negro y que al ser alumbrados, ¿cierto? Con la luz, se prenden así como color plata, ¿ya? Así que hay opciones. Ideal, ojalá, ojalá, ojalá que usaran siempre chaquetas de colores vivos, cascos de colores vivos, motos de colores vivas, todo de color vivo, porque eso ayuda muchísimo, así como también ayuda a veces que la moto haga un poquito de ruido, ya con el escape para que los demás sepan que estamos ahí y- y se evite lo más posible el tema de que alguien nos pueda pasar a llevar. Les mando un gran abrazo. Recuerden que esto es Practica3.cl, que yo soy el profesor Ricardo Cornejo y que esta fue la última clase de este ciclo. Empezamos nuevamente un nuevo ciclo, ¿cierto? El lunes, transmitiendo, el lunes 20, transmitiendo desde las 15:15, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.